Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, Key, buenos días. Un poco catarrado, perdonadme por la voz. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Esta semana ha sido intensa para el sector. Sí, llevamos unos días continuamente teniendo que atender a bueno, pues distintos frentes que nos encontramos por las muchísimas regulaciones que nos están cayendo y después automáticamente pues los medios de comunicación que quieren una respuesta, nuestros asociados que también quieren una respuesta y bueno, hay que tener un poquito de calma, analizar bien cada una de esas regulaciones, los impactos que puedan producir y bueno, sobre todo para luego saber trasladar a las administraciones bueno, nuestro sentir y con datos, pues que probablemente esas regulaciones no vayan a generar el impacto que ellos esperan con respecto al problema habitacional, que es lo que tenemos sobre la mesa, pero sí van a hacer un grave daño a la economía y a la libertad de los propietarios para decidir de qué manera prefieren alquilar su vivienda. Perfecto, déjame presentarte porque Juan Cubo, aquí presente, es CEO y fundador de Cubos Holidays Homes y también presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, AVAPRO. Entonces, en primer lugar, Juan, queríamos preguntarte, bueno, este martes ha entrado en vigor la normativa que establece la prohibición de viviendas turísticas en determinadas zonas de Málaga, exactamente en 43 áreas. Nos gustaría que pudieras hacer una primera valoración de esta normativa. Bueno, llevamos tiempo conociendo al respecto de esta nueva normativa. Bueno, esto todo emana para la ordenación de la vivienda turística y que se aprobó en febrero del año pasado, febrero del 24. En este decreto se le daba, digamos, autoridad a los ayuntamientos, herramientas a los ayuntamientos para limitar el número de viviendas turísticas donde entendieran que, bueno, pues había una imperiosa, de hecho lo pone así textualmente en el texto, imperiosa necesidad de interés público para aplicar esa limitación. He querido recalcar la frase porque creo que es bastante importante como a continuación iré diciendo. Bueno, con ese decreto, el ayuntamiento y por la presión que de la opinión pública y de determinados sectores políticos se está haciendo en materia de vivienda, tenemos un problema objetivo habitacional y de vivienda en este país y en otros muchos países europeos, ¿no? Especialmente en ciudades que se hayan puesto de moda, como le puede pasar, por ejemplo, a Málaga, o ciudades que tengan un gran atractivo, como puede ser Sevilla, Granada o cualquier otra gran ciudad de esta comunidad, ¿no? Entonces, al hilo de esa presión que se encuentran las administraciones, los políticos sobre la mesa, pues deciden actuar desde nuestro punto de vista de forma casi siempre precipitada, con escaso análisis, sin tener en cuenta los impactos sumados del resto de limitaciones del resto de administraciones, porque bueno, pues nuestro sistema administrativo, nuestro sistema político está dividido en competencias en función de autonomía, gobierno de la nación, local, incluso europea. Y bueno, yo te digo, nuestras administraciones al calor de esas manifestaciones de determinados sectores, bueno, pues se pliegan no al interés general, sino al interés particular de determinadas personas que tienen un problema y muestran o quieren hacer creer a la opinión pública que el problema de la vivienda lo está provocando que determinados propietarios decidan alquilar libremente su vivienda en vez de por un periodo superior, en el caso de Andalucía, a 60 días, lo alquilan por menos de 60 días. Eso se atribuye a un alquiler uso turístico. Y bueno, como han decidido que el chivo expiatorio del problema habitacional es ese y desvían la atención al respecto de cuáles son los verdaderos motivos del problema habitacional, que no es otro que no se construye conforme al ritmo que la demanda está ahora mismo tenemos sobre la mesa, pues sucede que los precios se elevan. Es una cuestión de libre mercado y obviamente en el momento de que tenemos muchos compradores o muchas personas deseando una vivienda en alquiler y las viviendas que hay están limitadas, pues tenemos ese problema sobre la mesa. En fin, como te digo, se aplican esas limitaciones. Nosotros desde la asociación vamos a plantear alegaciones. Tenemos un diálogo abierto, pienso que bastante leal y constructivo con el Ayuntamiento de Málaga. Hemos mantenido reuniones, dos concretamente en los últimos meses, con alcalde, gerencia de urbanismo y concejala de urbanismo, mano tendida, sobre todo explicarles lo mucho y bueno que aporta la vivienda turística y que viene aportando la vivienda turística a esta ciudad durante los últimos 20 años, que a todas luces, a nadie se le escapa, ha sido el motor de la revitalización del centro histórico de esta ciudad que estaba abandonado, donde nadie quería vivir. Ahora que está rehabilitado y que las calles están bonitas y que los edificios son nuevos,
pues de repente la gente quiere vivir, pero es que no podemos olvidar que hace 20 años el centro de la ciudad se quedó desierto y cada día más desierto porque era un sitio feo, inhóspito, descuidado, inseguro, y que estaba en peligro de muerte. Ante esa situación mucha gente se arriesgó su patrimonio, decidió invertir en ese centro histórico, decidió gastar sus ahorros y esforzarse para hacer algo bueno. Y bueno, ahora nos encontramos con que esa misma gente que se iba ahora quiere volver y bueno, Ya. de hecho la ciudad de Málaga es importante dar este dato porque parece que se esté despoblando, pero no, la ciudad de Málaga se da la paradoja de que durante muchísimos años, décadas, perdía población, especialmente el centro histórico, y mira qué casualidad que en los últimos 4 años ha ganado población de forma continua. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. En ese sentido, ya has comentado algunas de las medidas que habéis tomado como ABA Pro, digamos, para hablar con las administraciones, está muy bien. Pero ¿habéis tomado algunas medidas para apoyar a los gestores de propiedades que se van a ver afectados por estos cambios? Y en ese sentido, si me permites otra pregunta, ¿cómo crees que va a afectar, sobre todo a corto plazo, pero también a largo plazo, a toda la industria de alquiler turístico en general y sobre todo a los gestores de propiedades? Bueno, son varias preguntas, Sí, sí. intento que no se me pase ninguna. Verás, con respecto al apoyo, es muy importante que la ciudadanía y nuestros asociados entiendan cuál es la función de la asociación. La asociación tiene una parte de tratar el asesoramiento a nuestros asociados, obviamente, pero nuestra labor esencial es estar al tanto de las regulaciones, estar al tanto y con una mano y con un puente siempre tendido con las administraciones, con las personas que van a regular nuestra administración para lograr influenciar, para conseguir la mejor regulación posible para nuestro sector. Es un trabajo por delante, es un trabajo silencioso que casi nadie ve, pero la verdad es que es bastante duro. Yo os digo, Totalmente. se trata de ir por delante, conseguir tener esos contactos con la administración, conseguir mostrarle a la administración con datos, no con relatos, el daño que se puede hacer a la ciudad, no solamente a nuestro sector, sino a la ciudad, haciendo limitaciones muy, muy restrictivas, y que esas limitaciones no van a solucionar el problema que están intentando solucionar las administraciones, que no es otro que el problema habitacional. Y bueno, pues es un trabajo de por delante. Dicho esto, bueno, pues por ejemplo, con el tema de la instrucción, que se ha hecho aquí en Málaga, porque en Málaga ahora se ha aplicado una limitación por barrio, que entendemos que desde el punto de vista jurídico está correctamente desarrollada. Ahora podremos presentar alegaciones a ese informe en el que se basan para aplicar esas limitaciones, ese informe donde justifican supuestamente la imperiosa necesidad de interés público por el que hay que limitar a ese 8% en esta ciudad. En otras ciudades ha sido el 10%, en otras ha sido el 4%. Cada ayuntamiento con el mismo informe de la misma consultora, pues los porcentajes que salen son distintos. Es una cosa que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Pero, bueno, habrá que estudiarlo y analizarlo a fondo. Como te decía, con respecto a eso, estamos trabajando, estudiando el tema de las alegaciones para ese informe de imperiosa necesidad de interés público. Pero, por ejemplo, con el tema de la instrucción, donde el ayuntamiento en junio del año pasado decidió cambiar de criterio y asimilar una vivienda de uso turístico a un alojamiento, hospedaje y por lo tanto exigir conforme a su plan general que ese tipo de alojamientos tengan o de viviendas tengan acceso independiente, que estuviesen solo en bajos o primero, que de facto supone pues prácticamente la imposibilidad de acceder al sector. Porque evidentemente casi ningún edificio tiene una entrada independiente para un piso concretamente, es decir, eso de facto supone una barrera importantísima de entrada. También trabajamos en ese campo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque entendemos que eso afecta a la libertad de mercado y bueno, probablemente haya instituciones que tengan que opinar al respecto. Ahí nosotros hemos estado asesorando a los propietarios que se vieron afectados por esa medida y que además el ayuntamiento la aplicó con carácter retroactivo, es decir, fue en junio cuando cambió de criterio, pero pretendió que eso se hiciera o tuviera vigor desde el 22 de febrero, fecha en la que entró en vigor el decreto de la Junta de Andalucía. Hemos animado a todos los propietarios que se vieron afectados por esas peticiones de cancelaciones desde el Registro de Turismo de Andalucía a pelearlo, primero vía administrativa, luego vía judicial si fuese necesario, porque entendemos, no nosotros porque no somos expertos en derecho, pero sí hemos consultado con muchos consultores y con muchos despachos de abogados y prácticamente hay unanimidad de que, al respecto de que el ayuntamiento no ha, digamos, generado esa instrucción o generado esa forma de interpretar la norma conforme el ordenamiento jurídico establece. Hay que entender que nuestro ordenamiento jurídico es muy garantista, especialmente para las personas afectadas, así que ahí confiamos en que así sea, ¿no?
Después la pregunta tenía, recapitulame un poco porque tenía una segunda parte y se me está yendo. La segunda parte que Sí, creo que me preguntabas. exacto, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? Ahora la previsión a corto plazo, Sí. a largo plazo para los gestores de propiedades. Yo últimamente, cada vez que tengo ocasión de hablar con algún medio, incluso con los Ujú, políticos, les pido a todos calma, porque, como te decía al principio, todas las administraciones, todas, al calor de la presión que tienen, bueno, mediática y desde determinados grupos de la ujú, oposición, se están plegando, como digo, no al interés general, sino al miedo demoscópico y al miedo de esa presión que aplican esos grupos sociales o esos grupos más o menos organizados que, bueno, que promulgan ideas desde mi punto de vista izquierda o extrema derecha, extrema izquierda, algo así como que hay que, ¿cómo se dice?, hacer un mercado público de viviendas, hay que expropiar viviendas, dicen cosas de este tipo, ¿no? Un poco exageradas. Verás, hay que aplicar las cosas con criterio, hay que intentar ser inteligente, hay que no plegarse a la presión de grupos minoritarios que obviamente no se corresponden con la realidad de el interés general de todos los ciudadanos. Y bueno, ahí vamos a estar en la pelea. Tenemos que seguir tratando de influenciar y tratando de mostrar, como te decía desde el principio y lo repito mucho, la parte buena que para las ciudades supone tener esa capacidad alojativa distinta de la habitual, de la tradicional, claro. porque hay muchísima gente que no podría viajar si no fuera por ese tipo de capacidad alojativa. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga. Y es muy importante que, bueno, que salgamos del foco y que dejen de demonizarnos por un problema que objetivamente no hemos causado nosotros en la ciudad de Málaga, por delante del dato. Además, son datos del propio ayuntamiento. Solamente se destina a uso turístico el 2,68% de la vivienda de la ciudad. O sea, no es que sea difícil de creer, es que no es creíble que el 2,68% de las viviendas de la ciudad tengan el peso que se le está atribuyendo, que es que parece que sea el único factor que influencia sobre los precios de los alquileres. Obviamente no, el 2,68% no. Sí es cierto que efectivamente en determinados barrios el porcentaje puede ser mucho más alto, pero es que hay que tener en cuenta que en esos barrios de eminente interés turístico, alto interés turístico, es donde también se quieren establecer los hoteles o cualquier otra capacidad alojativa, porque cualquier turista que viaja donde quiera alojarse es en el sitio pintoresco, en el sitio peculiar. Y hay que tener en cuenta que esa vivienda, ese porcentaje alto de vivienda, era vivienda abandonada, es decir, no se ha sustraído del mercado residencial, era vivienda que estaba vacía, que no quería nadie, nadie quería vivir allí, porque esa zona de los centros históricos de las ciudades, por esa composición, digamos, arquitectónica de una ciudad antigua, pues no reúne los requisitos que hoy un ciudadano normalmente exige a una residencia permanente, es decir, Ujú, todos queremos que haya un colegio al lado, un supermercado debajo de nuestro edificio, plazas de parking, y claro, esas partes antiguas de las ciudades, esencialmente esas partes antiguas de las ciudades, pues no reúnen esos requisitos. Y por eso la gente se terminó marchando del centro y por eso el centro se quedó abandonado. Entonces, pienso que es interesante y en eso estamos trabajando con el ayuntamiento, es una de las alegaciones que le vamos a hacer y pensamos que han sido un poco receptivos al respecto, de, oye, pensad que a lo mejor esos barrios eminentemente residenciales donde no hay servicios públicos que hoy todos exigimos para tener una residencia permanente, bueno, pues a lo mejor es un sitio muy adecuado precisamente para alojar turistas y por claro. lo tanto probablemente el porcentaje en el que estáis limitando pudiera ser más alto Ujú. y no haríamos daño absolutamente a nadie. Un poco por ahí va nuestro trabajo y bueno, confiamos en que el ayuntamiento sea receptivo al respecto, este y otros, porque nos estamos encontrando con otros ayuntamientos. El martes nos reunimos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granada y él Ujú. mismo nos expresaba que había determinados barrios del centro histórico donde la gente no quería vivir, porque eran calles muy empinadas, con calles peatonales, que no Claro. se puede hacer en coche, donde no había servicios y que, bueno, pues para vivir de forma permanente es incomodísimo, pero para un turista que viene una semana, 3 días o 5 días, pues no es que no sea incómodo, es que además es lo que va buscando, porque va buscando la peculiaridad de esa ciudad, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. No sé si tienes alguna cosa a añadir que te hayas dejado. Sí, no, comentar que era un poco al hilo de esto, que Ajá. a las administraciones les pedimos, por favor, calma, les pedimos reflexión, les pedimos que no actúen de forma populista, les pedimos sobre todo que analicen no solamente los impactos de las medidas que están poniendo esa administración sobre la mesa, sino la suma de todas las limitaciones que desde todas las administraciones se están poniendo encima de la mesa. Porque al final lo que va a suceder es que con una limitación sumada a otra limitación, sumada a otra limitación,
haya de facto una imposibilidad para los ciudadanos para poder alquilar de forma distinta que no sea bajo la ley de arrendamientos urbanos. Hay que pensar en la libertad de la propiedad. Tenemos, al final, los propietarios de vivienda son ciudadanos que también votan y que también tienen derechos. Y solamente se está pensando ahora mismo, porque hay un problema habitacional, en los derechos de las personas que están en búsqueda de una vivienda en alquiler, que me parece factible, me parece lógico, me parece razonable, pero no se puede hacer política social con la propiedad de otro. Si el gobierno de la nación desea hacer política social, o cualquier gobierno, debe de hacerlo con medios propios o asegurando las rentas, por ejemplo, a los propietarios de la vivienda, o facilitando o propiciando que haya condiciones muy favorables para las dos partes. Ahora mismo, con la ley de vivienda, pues los propietarios de viviendas se encuentran en una grave indefensión jurídica y es normal que intenten buscar otras modalidades que le ofrezcan más seguridad. Se trata de que todos tengamos libertad, opciones, y como te digo, nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a activar las leyes de garantía de unidad de mercado, vamos a estar pendientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque, como te decía, la suma de todas las limitaciones de todas las administraciones se convierten de facto en una imposibilidad para los propietarios para elegir otra modalidad que no sea la de larga estancia. Correcto, pues con esto ya daremos por terminada la llamada. Muchísimas gracias, Juan, por atender a RUMonitor y por ofrecernos tu testimonio acerca de este asunto y esperamos verte pronto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.